Muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio a esta sesión en el marco de la CHEC 2020. Les damos una cordial bienvenida en nombre del comité organizador de la CHEC 2020. Mi nombre es Ana Milena Garzón y los acompañaré el día de hoy en calidad de presentadora en la sesión Movilidades Virtuales como Estrategia de Internacionalización en Casa, la cual será liderada por José Miguel Rodríguez, María Carolina Vergara y Carlos Alberto Martínez de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla. Antes de presentar a nuestros expositores, quiero recordarle a cada uno de los participantes e invitados que se encuentran en la sala mantener sus micrófonos apagados durante la sesión. También quiero recordarles que cualquier inquietud o pregunta que tengan, les solicitamos registrarla en nuestro chat y al final de la sesión tendremos 30 minutos en las que responderemos todas las dudas y preguntas que ustedes tengan. En este momento tengo el gusto de presentar a José Miguel Rodríguez, quien es docente del programa de Comercio y Negocios Internacionales y además responsable de Extensión y Proyección Social y Extensión Social en la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla. Él es profesional en finanzas y relaciones internacionales, magíster en cooperación internacional y gestión de proyectos. Igualmente presentar a María Carolina Vergara, quien es la coordinadora de internacionalización de la Universidad Simón Bolívar, diseñadora gráfica profesional, magíster en mercadeo y ha trabajado en diferentes áreas de diseño como branding, diseño editorial, diseño web. Tiene experiencia en docencia universitaria y procesos administrativos de más de 5 años. Y también quiero presentar a Carlos Alberto Martínez, docente de tiempo completo en áreas de marketing, diseño y publicidad en el programa en técnica profesional en procesos publicitarios y de mercadeo de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla. Él es magíster en mercadeo, diseñador gráfico, tecnólogo en producción multimedia y actualmente estudiante de especialización en transformación digital. Ahora sí, cedo la palabra a Carolina Vergara para dar inicio a esta sesión. Hola, muy buenos días a todos. Ana, muchas gracias por tu presentación. Bueno, un cordial saludo para todos. El día de hoy pues quiero darles la bienvenida a este panel en el cual pues estaremos socializando la experiencia que tuvimos con las movilidades virtuales como estrategia de internacionalización en casa. Les extiendo un abrazo muy cordial y pues espero que podamos interactuar y contarles también pues cómo ha sido toda esta experiencia para nosotros en la Universidad Simón Bolívar. Voy a proceder a mostrarles un poquito el recorrido de esta experiencia, los objetivos que nos trazamos para desarrollarla y algunas metas que también pues hemos alcanzado con la experiencia, y al final pues tendremos un pequeño espacio para que podamos conversar y responder pues también sus preguntas. Nuestra experiencia de buena práctica se titula Movilidades Virtuales como Estrategia de Internacionalización en Casa. Es una estrategia que ha nacido por parte de la Facultad de Administración y Negocios en lideración o liderada pues por los programas de Comercio y Negocios Internacionales y el programa en Procesos Publicitarios y de Mercado, que es un programa técnico de nuestra universidad. En esta experiencia pues vinculamos a unos cursos específicos de estos programas como lo fueron Culturas Internacionales, Electiva de Énfasis 3, Historia del Arte, Herramientas para el Diseño 3 y Composición Gráfica, que estuvieron participando en los semestres de segundo, tercero y cuarto. Los autores de esta experiencia o de esta buena práctica internacional pues son José Miguel Rodríguez, que nos acompaña hoy en nuestro panel, Carlos Martínez Delgado, que pues también nos está acompañando, Donifan Meslier, y mi persona, pues María Carolina Vergara. Entonces, primero pues queremos contarles un poquito los objetivos que nos trazamos nosotros al inicio de todo este proyecto. Lo primero que nosotros queríamos era pues desarrollar en nuestros estudiantes una competencia de interculturalidad. Esta competencia la desarrollamos pues a través de la apropiación y de que nuestros estudiantes pudieran estar en contacto con nativos de otros países y que lo hicieran a través de herramientas tecnológicas, que es, digamos que algo que de pronto no se había hecho antes y que de pronto durante esta pandemia pues se ha venido explotando, pero nosotros pues quisimos hacerlo desde antes
para aprovechar pues todas estas herramientas tecnológicas que tenemos a nuestro favor y poder pues desarrollar esta competencia de interculturalidad en nuestros chicos. Como un segundo objetivo nos trazamos el desarrollo de las competencias comunicativas de nuestros estudiantes en segunda y tercera lengua. Esto lo hicimos también pensando en que pues fueran nuestros estudiantes quienes tuvieran ese contacto directo con estos colaboradores internacionales y que pudieran desarrollar pues esas competencias en segunda y tercera lengua en primera persona. Sí. El tercer objetivo que nos trazamos también pues, fue vincular una de las estrategias, digamos que más usadas en nuestra universidad, que es la estrategia PADIE. Esta estrategia trata de articular lo que es la docencia, la investigación y la extensión en distintas actividades que desarrollen pues, nuestros estudiantes. Entonces, quisimos pues, también tener eso como objetivo a la hora de trazar este proyecto. Un cuarto objetivo que nos propusimos también fue integrar a los programas técnicos de nuestra facultad en todas estas experiencias internacionales. Entonces, por ello, vinculamos en esta experiencia significativa al programa de procesos publicitarios y de mercadeo, que es un programa técnico profesional de nuestra facultad. Y como último objetivo, y no menos importante, pues quisimos que también nuestros estudiantes sintieran que ellos estaban visibilizando sus trabajos. Entonces, quisimos exponer todos los resultados de esa experiencia en una muestra formativa que desarrollamos en nuestra facultad, que es la muestra formativa de Business & Co, así la hemos llamado. Ya llevamos 12 versiones de esta muestra, entonces lo que hicimos fue que todo lo que se desarrolló en la experiencia, nuestros estudiantes pudieron exponerlo en esta feria y pudieron también mostrarlo a toda la comunidad académica, porque es una feria abierta en la que pues tenemos estudiantes de todos los programas académicos de nuestra universidad, como medicina, enfermería, fisioterapia, derecho, ingeniería, etc. Entonces, estos fueron como los objetivos principales que nos trazamos a la hora de desarrollar esta experiencia. Entonces, ahorita le voy a dar el paso, le voy a dar la palabra a mi compañero José Miguel, que pues les va a hacer un pequeño recuento de todo el desarrollo, de cómo nació pues esta experiencia. José. Gracias, Maya. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es José Miguel Rodríguez. Les doy la bienvenida y las gracias por estar asistiendo a nuestra práctica. Bueno, inicialmente pues les comentaré, retomando lo que había dicho mi compañera María Carolina, sobre el origen de la práctica. Esta nace en el seno de un curso llamado Culturas Internacionales, hace parte del programa de Comercio y Negocios Internacionales. Este curso normalmente tiene un proyecto de aula, una actividad al final del semestre, que es la realización de una muestra formativa de una feria. Esta feria se hace pues con la participación de otros programas. En el caso de los estudiantes del curso de Culturas Internacionales, ellos exponen en unos stands sobre la cultura de unos países, sobre una investigación previa que ellos hacen en el transcurso del semestre, y de esa manera pues la comunidad universitaria tiene acceso a esa información que ellos investigan. Lo que quisimos hacer es evolucionar un poco más y buscar la manera de que los estudiantes pudieran tener fuentes primarias de conocimientos sobre la cultura de estos países. Y así fue, pues, como, digamos, como surge esta práctica. Y, bueno, ¿cómo se prepara la práctica o cuál es la metodología? Lo que hacemos es dividir a los estudiantes en el programa de Culturas Internacionales en grupos. Generalmente son grupos de 4 estudiantes. Y por cada grupo de estudiantes, inicialmente se le asignan 2 contactos nativos de algún país. Entonces, en este país, los estudiantes durante un periodo de 7 semanas, ellos van realizando una interacción con estos contactos sobre unas temáticas, algunas ya preestablecidas, algunas temáticas tienen que ver con las teorías de comunicación intercultural que ellos ven al comienzo del semestre, para después colocarlas en práctica durante el proyecto. Pero hay otras temáticas que también están relacionadas con la coyuntura, es decir, a cada versión del proyecto le buscamos, digamos, un objetivo. Esto fue durante la primera versión. En la segunda versión decidimos ya involucrar a nativos o pues, colombianos que vivieran en los países que se les asignaron a los estudiantes. De esta manera los estudiantes tenían 2 nativos por cada 2 nativos de ese país y un colombiano radicado en ese país. Esa era la idea, para que el colombiano les hablara desde el punto de vista de colombiano, de cómo fueron los choques culturales con el país y pues hacer la experiencia un poco más gratificante. Entonces, como les decía, se han hecho 3 versiones hasta el momento. En la primera versión,
La temática que se ideó fue la identificación cultural de las economías emergentes, es decir, trabajamos con economías emergentes, como es el caso de Colombia, y buscamos qué factores cultural tenemos en común, cómo nos podemos identificar con ellos, y de esa manera se trabajaron con los países que pues, ustedes pueden ver en la diapositiva. En la primera fueron Egipto, Ghana, India, Kazajistán, Kirguistán, Mozambique, Níger, Siria, Surinam, Tanzania, Túnez, Vietnam y Zambia. Eso fue en la primera versión. Para la segunda versión, que fue en el segundo semestre del 2019, la temática pues, va relacionada con la coyuntura que estamos viviendo en este momento y pues que todavía seguimos viviendo, que es la crisis humanitaria venezolana, y lo que queríamos era hacer un ejercicio de reflexión en los estudiantes para que entendieran este fenómeno, y lo que se hizo fue trabajar con países que fueran receptores de amplios flujos de migración, como es el caso, por ejemplo, de Alemania, Australia, Estados Unidos, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia y Perú, que es el segundo país más receptor de población migrante venezolana después de Colombia. Para el primer semestre del 2020, que fue este semestre que ya pasó y pues también nos tomó ya a partir de marzo con la cuarentena y con el confinamiento, y donde pues de cierta manera ya veníamos trabajando anteriormente, ya teníamos esta experiencia, lo cual ayudó a que pudiéramos desarrollar la clase a través de las tecnologías que veníamos manejando. Se utilizaron, digamos que en este caso, pues obviamente la temática giró en torno a la pandemia del COVID-19, es decir, cómo los diferentes países alrededor del mundo estaban asimilando la pandemia, cómo se veían afectadas su interacción su interacción cultural, sus relaciones diarias, sus estilos de vida. Tuvimos una mayor cantidad de países porque en ese momento tuvimos también una mayor cantidad de estudiantes matriculados en este curso. Los países que participaron son Alemania, Bután, Canadá, Ecuador, Egipto, España, Etiopía, Francia, India, Indonesia, Israel, Malta, Italia, México, Moldavia, Nueva Zelanda, Qatar, Reino Unido, Sudáfrica y Surinam. Es decir, ya pues son países de diferentes tipos de economía, de diferentes culturas y obviamente pues de diferentes regiones del mundo. Acá exacto. Bueno, con respecto a los contactos internacionales, podemos decir que son bastante heterogéneos. La verdad, pues son personas con diferentes profesiones, diferentes backgrounds académicos. Si bien la carrera es sobre negocios internacionales, tenemos que aprovechar lo que tenemos en algo. Por ejemplo, tenemos empresarios, ejecutivos de multinacionales, profesionales del área de los negocios internacionales, pero también tenemos periodistas, tenemos profesionales de otras áreas como son las ingenierías, emprendedores, estudiantes. Entonces lo que se hace es aprovechar al máximo la experiencia de las personas. Pues lo que yo le comento a los estudiantes es que a la hora de conocer cultura, lo más interesante es conocer a las personas de estos países. A veces no se hace nada con viajar a otro país y hacer un recorrido de pronto en uno de estos buses de 2 pisos y conocer la infraestructura, pero pierdes el 70% de la experiencia si no conoces a los nativos y no puedes hablar con ellos. Y es lo que queríamos buscar aquí. Queríamos que estos mismos nativos les mostraran a los estudiantes cómo son sus países y aprender lo que no pueden aprender en los libros. Entonces, hay experiencias muy lindas. Por ejemplo, en algún momento pues tuvimos personas como Ibtesam Hassen, que es una profesora de la Universidad de Alepo, donde nos contó sobre el conflicto de Siria, sobre la guerra que se está viviendo de primera mano. Pero también teníamos, por ejemplo, colombianos profesionales de la salud que estaban viviendo la crisis del COVID en pleno pico en Italia, precisamente en el norte de Italia, donde se vivieron la mayor cantidad de casos, en un momento en que Colombia todavía no estábamos asimilando eso. Entonces las enseñanzas han sido de todo tipo, al igual que tenemos, como les decía, profesionales del área de los negocios internacionales como Elena Kravitz, que es una delegada de Moldavia ante la Organización Mundial del Comercio en Suiza. Entonces aprovechamos la experiencia de ella desde el punto de vista del conocimiento de la OMC, pero también desde el punto de vista de su país, Moldavia, pero también su asimilación de la cultura de Suiza por ella estar viviendo en Suiza. Entonces lo que hacíamos siempre era, le damos a los estudiantes unas temáticas sobre las que ellos tienen que investigar, pero le damos la flexibilidad para que ellos fueran creativos a la hora de captar la información que después ellos iban a mostrar al resto de la comunidad universitaria. Entonces, como les decía, bueno, esta práctica impacta de diferentes maneras. Pues como todas las universidades hay unas competencias que son institucionales
En el caso nuestro, impacta principalmente la competencia de ciudadanía local, lo de pues, pensar globalmente, actuar localmente. Eso es, digamos que hemos podido mostrarlas en diferentes procesos y hemos podido resaltar cómo de verdad el estudiante adquiere esta competencia. Pero también tenemos que incluir ejes transversales como son la inclusión. Acá podemos ver cómo el estudiante, en muchos casos, estudiantes, pues estos estudiantes generalmente son de los primeros semestres. Son estudiantes que a veces tienen un etnocentrismo bastante arraigado. Entonces es como ellos pueden apreciar y valorar la diversidad. A veces llegan a las clases de pronto pues como lo decía, de pronto sin estar muy abierto a la multiculturalidad. Hemos visto diferentes situaciones, diferentes casos, y lo interesante es de ver toda esa evolución que se da en el estudiante, de cómo ellos pueden apreciar toda esta infraestructura intercultural que se da a través de este tipo de procesos educativos. La investigación es un eje muy importante, porque como decimos, los estudiantes tienen que investigar previamente. Ellos no solamente están dispuestos a obtener la información de esta fuente primaria, que son los colaboradores internacionales, sino que ellos tienen que hacer una investigación previa para poder ampliar esos conocimientos que ellos adquieren con esos colaboradores y de esa manera hacer un contraste entre la teoría y la realidad. La internacionalización, pues porque vemos que estas fuentes están ubicadas por fuera del espectro nacional. Y las TICs, definitivamente este proyecto pues no se podría llevar a cabo si no tuviéramos la cantidad de plataformas con las que gozamos hoy en día. No solamente plataformas de comunicación por las que los estudiantes interactúan, porque interactúan con varias de este tipo de plataformas, sino también por el hecho de que la manera como ellos puedan después ilustrar o desarrollar esa inmersión cultural. Anteriormente se hacía, pues, o sea, se estaba haciendo de manera presencial a través de la feria que ya mostramos, pero pues hoy en día estamos utilizando precisamente las diferentes plataformas para, como lo que estamos haciendo en estos momentos, para poder desarrollar o ilustrar esa inmersión que hacen los estudiantes. Bueno, acá cedo la palabra a mis compañeros, a Carlos Martínez y a Mayo Vergara, que nos mostrarán cómo se hace esta articulación entre este programa de negocios internacionales con otro programa de una disciplina pues aparentemente diferente, que es la de técnicas en procesos publicitarios y mercadeo. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, José, por la intervención. En coherencia con el proyecto, se realiza una invitación al programa Técnica Profesional en Procesos Publicitarios para fortalecer y complementar todo este ejercicio que se viene desarrollando desde el programa de Comercio y Negocios Internacionales. Se analiza primero que todo son las competencias y los resultados de aprendizaje y cómo esa trazabilidad en el plan de estudio permite la viabilidad de que el programa ingrese a este macroproyecto. Entonces, ya viendo todo ese recuento que realiza el profesor, empezamos a trabajar con grupos que ya están asignados, pero que cumplen una función específica, y es el diseño de todas las piezas publicitarias, todo el tema de la diagramación, todo el tema visual. Entonces, en el plan de estudio existen unas asignaturas muy puntuales que están en el área de diseño, donde los estudiantes trabajan todo el tema de diagramación, todo el tema del diseño de un póster, de un afiche. Y bueno, para el proyecto se articuló con una herramienta que se llama el software de diseño, herramientas para el diseño 1, Adobe Illustrator y Adobe InDesign. También con la asignatura de composición gráfica, donde ellos empiezan a desarrollar toda la gráfica que es suministrada por los estudiantes que tienen contacto con los nativos. De una u otra manera, toda la información que se encuentra condensada en la diagramación de la revista es producto de la investigación y de todo ese recuento y toda esa trazabilidad que desarrollan los estudiantes de comercio. Hay algo interesante y dentro del trabajo interdisciplinar, y son los roles que asumen cada estudiante. Entonces vemos las competencias del programa profesional. Los estudiantes tienen un enfoque directivo, pero más sin embargo en el programa técnico el estudiante, como tiene unas competencias de carácter operativo, asistencial, inicia desde el primer momento, desde la primera fase, a involucrarse para poder entender qué es la dinámica y qué es lo que se está trabajando. Y posteriormente
pues se empieza un desarrollo gráfico que es acompañado con los estudiantes de comercio. Entonces ese complemento tiene como producto el desarrollo de unas infografías, tiene como producto el desarrollo de unos libros que son producto de toda la investigación que ellos desarrollan, y también tiene un desarrollo de unas piezas gráficas. Concedo la palabra a la profesora María Carolina para que nos complemente con la asignatura que ella desarrolló. Así es. Este proyecto es súper importante, sobre todo para el impacto que está creando en los estudiantes del programa técnico, porque si bien digamos que los indicadores de movilidad de nuestros estudiantes a nivel institucional no son los más altos, regularmente se observa que los estudiantes que pertenecen a programas técnicos o a programas tecnólogos o a esta región de formación, a este nivel de formación, de pronto son los que digamos que tienen menos oportunidades de realizar intercambios académicos, pues por de pronto su acceso a nivel económico, entre otros factores. Entonces, al nosotros desarrollar este proyecto, pues también le brindamos la oportunidad a los estudiantes del programa técnico a que pudieran desarrollar esa competencia de pensamiento local, a que ellos también puedan desarrollar esas competencias de internacionalización y que además también pongan en práctica muchos de los, digamos que, de las competencias que se desarrollan dentro del programa, porque si bien ellos desarrollaron unas piezas gráficas, esto a nivel profesional se hace en las agencias publicitarias, con grandes reuniones creativas. Entonces ellos aprenden también a identificar ese rol que ellos juegan a la hora de desarrollar su profesión. Y lo están haciendo en el aula, apenas son estudiantes de segundo y tercer semestre, que de estos niveles de formación, digamos que tan próximos, porque no están en semestres avanzados, van desarrollando todas estas competencias y también van teniendo ese contacto internacional con todos estos países y todos los colaboradores internacionales pues, que nos estuvieron apoyando en el desarrollo de estas piezas. A nivel, por ejemplo, de lo que fue composición gráfica, que fue una de las asignaturas que, por ejemplo, lideré yo, igual que Historia del Arte, toda la información que recaudan los estudiantes de comercio son los insumos principales para que nuestros estudiantes desarrollen todas las piezas gráficas, todas las infografías. También se desarrollaron unos videos en donde se puede observar pues, los testimonios de nuestros colaboradores internacionales y los aportes que pues, ellos van haciendo a todo el proyecto que nuestros estudiantes están mostrando. Entonces, pues es una manera también de visibilizar en la feria todo ese desarrollo, porque digamos que este proyecto se desarrolla durante todo el semestre, o sea, no es que se está destinando 1 o 2 o 3 clases del semestre para que ellos desarrollen esto, o sea, es un trabajo que inicia desde la primera clase, se establecen unas fechas, unos cronogramas de trabajo, unos entregables, y los estudiantes pues se comprometen y es prácticamente todo el semestre el que le dedican al desarrollo de esto, al contacto con el colaborador internacional, al contacto con sus otros compañeros. Entonces eso hace pues que el trabajo final tenga una muy alta calidad y pues alcance también los objetivos que nos hemos propuesto al inicio. José. Gracias, May. Bueno, digamos que hemos tenido pues muchas experiencias en estas 3 versiones. Y una de pronto de lo que más significativo, de las cosas más significativas que hemos tenido es que los estudiantes mantienen una relación con estos colaboradores. Es decir, una vez que ya pasamos el curso y ellos pasan al siguiente semestre, por ejemplo, bueno, aquí el caso que vemos acá es, son un grupo de estudiantes que decidieron hacer una investigación sobre la cultura en la negociación internacional con Egipto, aprovechando esos contactos que ellos habían hecho con esos colaboradores de este país. Uno es un funcionario público y el otro es una profesora de una universidad del mismo país. De igual manera, pues tenemos otros casos como es el de una estudiante nuestra que, por ejemplo, ella estaba participando en un modelo de Naciones Unidas. La delegación en la que ella le tocaba era la delegación de la Organización Mundial de la Salud, donde está compuesta más que todo por estudiantes de medicina. La estudiante se sentía un poquito agobiada, era la primera vez que participaba en un modelo de estos y no tenía pues los conocimientos técnicos de la comisión. Y casualmente el semestre anterior había trabajado con un contacto que era de Guinea y el tema central de la comisión pues era lo que era el flagelo del ébola como tal.
y este contacto pues tenía esa experiencia de haber trabajado en una ONG en su país, que ha sido uno de los países que más ha sufrido con esta pandemia del ébola. Entonces, esas son el tipo de experiencia que nos llenan, porque son estudiantes que han sabido llevar más allá del aula de clase o del curso esta inmersión cultural. Entonces, finalmente, pues como conclusiones de lo que ha sido la experiencia, pues digamos que de las principales está que no todos nuestros estudiantes, por diferentes limitaciones de tipo física y económica, tienen la posibilidad de realizar intercambios académicos. Entonces, esta es una buena oportunidad para realizar esta inmersión en una cultura foránea. Pues lo otro es que sentimos y concluimos que esta experiencia articula las funciones misionales de la docencia, la investigación, la extensión y obviamente pues el eje transversal de la internacionalización. Por otro lado, también ayuda mucho a superar las barreras idiomáticas. Entonces, pues como vimos aquí, los países que estaban formando estas experiencias generalmente son países que no hablan español, donde el estudiante pues tiene que utilizar el inglés. En el caso de los estudiantes de comercio y negocios internacionales, ellos tienen un tercer idioma que es el francés y también pues aprovechan esta experiencia para practicar este tercer idioma. De la misma manera, nos ha permitido también tanto a los estudiantes como a los profesores reflexionar sobre la realidad global, más allá de las fuentes teóricas y poder hacer un contraste entre la teoría que vemos en clase y lo que está ocurriendo realmente en el mundo. Entonces, bueno, finalmente les comentamos que en las 3 versiones que hemos trabajado hemos tenido pues 183 estudiantes del programa de Comercio y Negocios Internacionales, 19 estudiantes del programa de Técnicas de Procesos Publicitarios y Mercadeo, 59 colaboradores internacionales de 33 diferentes países y 11 colaboradores colombianos en el extranjero. Bueno, no siendo más, estamos atentos a las preguntas que puedan surgir y con mucho gusto estamos aquí para resolverlas. Sí, en el chat, José, ya han formulado varias preguntas interesantes. Antes de seguir con las preguntas, quiero mostrarles un pequeño video como una muestra de agradecimiento pues, a los colaboradores que hemos tenido durante estas versiones. Entonces, denme un momento, ya se los voy a compartir. Y sí, qué pena. Vamos a verlo. Listo, ahora sí estamos a su disposición para responder pues, todas las preguntas que tengan. Muchísimas gracias por tan buena experiencia. Espero que todos los que estemos acá podamos poner en práctica un poco de lo que pudimos aprender y conocer el día de hoy. Y ahora bien, y apoyándolos con las preguntas, Pamela Charri nos pregunta, ¿cómo hicieron para contactar a los colombianos en otros países? ¿Son estudiantes de la Universidad Simón Bolívar? Okay. Bueno, los colombianos, y aquí ayuda mucho lo que es el capital relacional que decimos. En este caso, por ejemplo, hasta ahora en las versiones que hemos utilizado, los colaboradores son, en mi caso, son personas amigas mías, son personas que he conocido a lo largo de los años. Por la experiencia pues, académica que he tenido, por la experiencia laboral que me ha permitido viajar y estudiar en diferentes partes. Entonces, algunos sí fueron estudiantes, por ejemplo, tuvimos estudiantes extranjeros de intercambio en nuestra institución que nos han ayudado también en algunas ocasiones en los proyectos. Pero los colombianos no están relacionados con la universidad como tal. Perfecto. Nos hacen una siguiente pregunta
Tania Lafont nos pregunta cómo evalúan estas experiencias, teniendo en cuenta los distintos componentes presentados: investigación, internacionalización, uso de TICs. ¿Se realizó capacitación en el uso de herramientas TIC, docente y estudiantes? Bueno, como estamos hablando que son estudiantes de dos programas, en este caso yo podría hablar del programa de comercio y mis compañeros hablan pues de la evaluación desde el programa de ellos. Desde el programa de comercio se hacen varios tipos de evaluaciones. Hay una evaluación pues sobre conocimientos teóricos previos antes de la puesta en práctica del proyecto. Por ejemplo, los estudiantes tienen que estudiar o tienen que conocer ciertas teorías sobre comunicación intercultural. Hay una evaluación de pares, o sea, es decir, los mismos estudiantes evalúan a sus compañeros. Esto también, hacemos actividades de seguimiento. Se hace una presentación final ante unos jurados, donde los jurados hacen también una evaluación como tal, y ellos presentan un informe final. Entonces, este informe final contiene objetivos, descripción de las actividades, dificultades o barreras que ellos tuvieron, reflexiones de los mismos estudiantes y sugerencias para nuevas versiones. Y pues sí, por lo menos en este semestre que tuvimos, para hacer la presentación virtual, los estudiantes tuvieron que aprender el manejo de ciertas herramientas. Un ejemplo de esto puede ser Loom, Teams, Zoom, todo esto que ya ellos conocían, pero sobre todo también herramientas de edición. Ahora sí, pues mis compañeros les comentarán desde el punto de vista de ellos. Bueno, desde el programa técnica hay una asignatura que es el aprendizaje de un software, y eso tiene un acompañamiento con el profesor. Entonces la curva de aprendizaje desde el primer corte, segundo corte, va alineada a dar respuesta a todos los resultados del proyecto. Entonces, como se desarrolla por fases, a medida que vamos avanzando, se van mirando todo el tema del análisis y todo el tema del avance, y pues posteriormente se reúnen los grupos, se reúnen los programas para poder ver si vamos encaminados o estamos en el mismo sentido. El ejercicio es continuo, el aprendizaje, la corrección es continuo y es muy dinámico, teniendo en cuenta de que el acercamiento que se hacen con los nativos y la información que se suministra, en algunos casos puede que no esté en un tiempo determinado, pero se logra un porcentaje de esa información y después se inicia ese proceso del diseño de la pieza como tal. Dentro de ese aprendizaje, pues también valoramos todo el tema del ser, de cómo el estudiante está en la capacidad de mirar también la parte de las habilidades comunicativas, de saber recepcionar la información, de saber recopilar toda esa información para poderla canalizar vía una herramienta. Y paralelo a ello también se evalúan todo el tema de las competencias pues, del software de diseño, que son los resultados de las piezas que se entregan en el último corte. No sé, Carolina. Ok, continuamos con la siguiente pregunta. Nos preguntan también cómo fue el involucramiento de la DICO en este proceso. Bueno, a través, la DICO digamos que es como la oficina que direcciona pues todos los procesos de internacionalización en la universidad, y pues como yo soy la coordinadora, pues digamos que toda la información se canaliza a la DICO a través de mí. Y el acompañamiento que nos hace la DICO también es sobre todo también a facilitarnos algunos contactos internacionales, sobre todo con las universidades con las que tenemos convenio, y con algunos también profesores que pues han sido invitados a diferentes eventos o han hecho pasantías con nosotros acá en la universidad. Pues la DICO hace esa intermediación entre nosotros y esos colaboradores, y pues nos facilita esos contactos para poder pues desarrollar toda la investigación que pues hacen previamente nuestros estudiantes. La DICO pues es un apoyo definitivamente imprescindible y súper importante pues para el desarrollo de todos estos proyectos, porque además también nos apoyan en la parte logística, en la consecución de los espacios para desarrollar la muestra, y pues también nos apoyan con, por ejemplo, si tenemos invitados a la feria externos, ellos pues también nos apoyan con el contacto de esos invitados. Bueno, tenemos una pregunta solicitada con micrófono abierto, entonces le cedo la palabra a Alejandra Meneses para que haga la pregunta pertinente. Hola, no sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos perfecto. Les agradezco, súper interesante, los felicito.
Nosotros estamos, bueno, mi nombre es Alejandra Meneses, Universidad Católica del Norte, en Chile. Entiendo por la exposición que hicieron que ustedes no se vincularon directamente con contrapartes o con instituciones de educación superior extranjeras, sino que básicamente con personas y con contactos personales muchas veces. Entonces ahí me asaltan un par de dudas. Primero, si hubo algún tipo de taller o introductorio o algo así a las personas que colaboraron con ustedes en esta experiencia. ¿Cómo fue el sistema de acreditaje o cantidad de créditos que les asignaron a estos cursos, que yo supongo que son más bien electivos y no dentro de las mallas de los obligatorios, dentro de las mallas de cada una de las carreras? ¿Y cuánto fue la duración de estos módulos? Si duraron, no sé si tienen trimestres o si duró todo el semestre, número de horas, etcétera. Es como información más básica y más general la que les estoy pidiendo. Eso, muchas gracias. Gracias, Alejandra. ¿Vamos respondiendo, José? Vale, si no, comienza tú. Bueno, Alejandra, el proyecto no hace parte de asignaturas electivas, o sea, son asignaturas que están dentro de la malla curricular de nuestros estudiantes, o sea, como tal, no es un proyecto al que ellos puedan decidir o no si participar, o sea, de hecho, la iniciativa nace con el fin de que nuestros estudiantes se interesen mucho más por estas asignaturas, o sea, para hacer las asignaturas mucho más atractivas para ellos, y no son electivos. De hecho, cada asignatura pues tiene sus créditos. En mi caso, las asignaturas que yo lideré, que son Historia del Arte y Composición Gráfica, ambas tienen 2 créditos en nuestro plan de estudios, igual que, por ejemplo, las asignaturas que lideraron el profesor Carlos y el profesor José Miguel. O sea, como tal, no son asignaturas electivas, o sea, son asignaturas que ellos deben cursar en sus semestres. Y pues se hace, o esta iniciativa nace para que ellos, digamos que aprovechen un poquito más y lo hagan de una manera más motivada, divertida, diferente, y puedan pues también apropiar pues todo el conocimiento que se da dentro del proyecto. José, si quieres complementar. Sí, con respecto a los contactos, claro, previamente, antes del ejercicio, se habla con los contactos y se les comenta, se les hace una inducción de qué es lo que se espera, también del nivel de compromiso de las personas. En algunas ocasiones el mismo contacto nos puede decir, este tema no lo quiero tocar. Por ejemplo, nos pasó con de pronto un contacto que teníamos en Israel y ella dijo, no, les puedo hablar de cultura, puedo hablar, pero no quiero hablar de política. Es un tema que quiero dejar aparte. Y entonces tenemos en cuenta todo esto. No los contactos son como los invitados que tenemos a nuestras clases, por decir algunas veces cuando traemos a personas externas para que editen una charla a los estudiantes, ¿sí? Bueno, es como este sistema que manejamos con ellos. No realizamos unos convenios como tal, no. Como si tratamos con las personas, algunos de ellos hacen parte de instituciones académicas, pero como decía en la presentación, muchos no son del mundo académico, son sencillamente personas que comentan su experiencia de vida, y el estudiante lo toma de esa manera, como una experiencia particular y no, pues, no llevando de pronto a la práctica de la generalización de que todas las personas de ese país pues, se manejan de esa manera o algo así. Pero sí, buscamos siempre un compromiso de parte de los colaboradores, buscamos que no vayan a dejar el proyecto por la mitad o de pronto que pues, se dé el caso de que no le contesten al estudiante, que no quieren responder a la interacción. No, siempre buscamos gente que esté comprometida y esa es la parte de pronto complicada porque pues y es un punto pues que alguien mencionaba en unas preguntas, ¿cómo podemos ampliar esta experiencia? Y es, bueno, me estoy anticipando la pregunta, pero sería interesante una estrategia en que pudiéramos crear un banco de colaboradores. O sea, es decir, que buscáramos que todo el personal de la universidad que tiene contactos afuera pudiera ayudar a desarrollar ese banco y no solamente para una clase, que como es el caso de nuestra, sino también para otro tipo de clases, para otras facultades, para otras disciplinas. No sé si contestamos la pregunta de Alejandra. Sí, entendí perfecto, se los agradezco mucho. Bueno, y cuentan con nosotros como contraparte. Excelente, excelente. Les dejo mi mail por si acaso. Perfecto. Gracias, Gracias. gracias Alejandra. Muchas gracias. Bueno, quiero responder, Ana, no sé si me vas a hacer esa pregunta de si necesitamos convenios con universidades extranjeras para llevar a cabo esta experiencia. Digamos que lo interesante también de este proyecto es que o
sea, como tal no nos tocó firmar ningún tipo de convenio para poder contar con la colaboración de estas personas. O sea, si bien los convenios se usaron porque, por ejemplo, muchos de nuestros profesores que nos dieron esos contactos realizaron ponencias en otras universidades o asistieron a algún evento en esas universidades o hicieron algún curso, etcétera. O sea, se utilizaron los convenios a través de los profesores, pero para el contacto que tuvimos con todos los profesionales y pues colaboradores que participaron en el proyecto, no fue necesaria la utilización de convenios porque el enlace o el puente nos lo hicieron pues nuestros propios profesores de la institución. Entonces, digamos que pues también eso facilitó un poquito las cosas. Y continuando en línea con la pregunta de los convenios, he agrupado dos preguntas que me parecen muy interesantes también enfocados al tema, y es, ¿qué fuentes usaron para hacer los contactos en los países? Y la siguiente pregunta es, ¿los estudiantes colombianos tienen contacto con otros estudiantes internacionales o solamente el colaborador? Bueno, como le decía María Carolina, los contactos surgen de ese networking que se da por actividades de diferentes tipos. Por ejemplo, este mismo evento, ¿ya? Que es un evento tan importante donde hay gente de todas partes, de diferentes partes de diferentes países, nos sirve, como ahora que tuvimos el contacto de Alejandra. En este caso, por ejemplo, pues particularmente a través de diferentes convocatorias que socializa la DICO en nuestra institución, he tenido la oportunidad de viajar a hacer capacitaciones en otros países, que son capacitaciones donde reúne gente de múltiples países, y eso ayuda a crecer este banco de colaboradores. Los estudiantes en algunas ocasiones, no siempre, pues tienen la oportunidad de interactuar con otros estudiantes, es correcto, pero digamos que no se ha formalizado de esa manera, es que en ese momento de pronto surgieron esa oportunidad. Como ya mencionado anterior en otra pregunta, se nos abre una posibilidad con nuestros estudiantes de intercambio. Por ejemplo, un estudiante de intercambio que vino el año pasado y pues ese estudiante regresa a su país, se mantienen las conexiones a través de la Dirección de Internacionalización y podemos ponerlos en contacto con estos estudiantes que ellos no conocieron, ¿ya? Pero ya ese estudiante conoce la cultura de Colombia, la cultura de la ciudad, tiene de cierta manera un nivel de compromiso con la institución y eso pues facilita obviamente la interacción. Y bueno, José, para complementar, es importante también que lo bacano, como decimos acá en la costa del proyecto, es que nuestros estudiantes tienen ese contacto directo con los colaboradores. O sea, nosotros como tal, como líderes del proyecto, estamos supervisando, o sea, no estamos intermediando ni estamos comunicándonos con los colaboradores por parte del estudiante. Es el mismo estudiante quien se encarga de recolectar toda la información, de hacer las entrevistas, de aplicar instrumentos, etcétera. Nosotros simplemente supervisamos, entonces eso pues también enriquece el proceso del estudiante porque él siente la responsabilidad de pues llevar una buena relación con este colaborador para poder obtener la información pues que se necesita para el desarrollo del proyecto. Tenemos dos preguntas más. Nos preguntan respecto a los encuentros con los colaboradores, cómo los manejan, cuál es la dinámica, cada cuánto se realizan, si se realiza una sesión o varias, o tienen grupos, o se hace directamente con cada uno. Bueno, al comienzo al comienzo del semestre, la interacción lleva casi el 50% del semestre, son aproximadamente 7 semanas, casi las 8 semanas. A la estudiante se le dan unas temáticas, como le decíamos, y se le dan como unas pautas sobre, por ejemplo, en la primera semana va a ser un contacto inicial de presentación, de inducción, y después se le hace un seguimiento, ¿ya? Vamos viendo semana a semana, por lo menos no le podemos dedicar toda la clase a esto, entonces al comienzo de la semana hacemos una pequeña introducción, bueno, ¿cómo le fue con los contactos? Hay veces que el estudiante me dice, profesor, el contacto tiene este inconveniente, por ejemplo, no ha podido contactar por esta razón, bueno, pero se establecen unas pautas y se le van haciendo seguimiento a las pautas, ¿ya? De esa manera hay una trazabilidad de cómo va el proyecto, ¿okay? Pero le damos flexibilidad al estudiante para el manejo que le dé. O sea, les pedimos unos resultados, pero él tiene la libertad en cuanto a cómo maneja la comunicación con ellos. Hay unas expectativas, ¿ya? Y ahí digamos que él tiene que cumplir con esas expectativas. Pero generalmente los estudiantes van mucho más allá de eso. Por lo general, los estudiantes son personas que
son muy elocuentes, no sé si tiene que ver con el carácter de la costa o algo así, entonces se apersonan también de la situación. Hay veces que de pronto el idioma puede ser una barrera y de pronto el que interactúa del grupo es el mismo siempre. Bueno, eso sí es algo que tenemos que ir manejando conforme pasan las ediciones, pero le damos flexibilidad al estudiante en cuanto al manejo. El contacto establece qué tipo de plataforma quiere utilizar para la interacción. Hay unos que dicen de pronto, esta plataforma sí me sirve, esta no, en mi país no funciona esta. Entonces, todo eso se lo hacemos saber al estudiante y de esa manera ellos hacen que fluya. ¿Okay? Pero sí, hay que hacerle un seguimiento. Como decía, hay unas pautas que sí están estandarizadas, pero la mayor parte de la comunicación surge entre los contactos y los estudiantes, sí, de manera pues ya más flexible. Tenemos una última pregunta y es sobre también el proyecto en general. Nos preguntan sobre la motivación, si los estudiantes lo hacían de manera voluntaria, investigaban y se familiarizaban con el tema, o era en el marco en participación de una asignatura y para su historial académico. Bueno, bueno. Dale, José. Inicialmente la asignatura es un proyecto, ya no el proyecto nuestro de movilidades como tal, pero ellos sí tenían que presentar un proyecto que es la presentación de un país en una muestra formativa. Es algo que se viene haciendo ya desde hace 13 versiones en la facultad. Entonces, de hecho, los estudiantes hacen algo parecido en unos semestres previos. Hacen una presentación en la feria en el primer semestre, por ejemplo, en el programa de negocios internacionales, y después en tercero hacen esta nueva presentación que tiene esta modificación. Entonces, sí, ellos conocen el proyecto, pero los motiva a que es una evolución en el trabajo que ellos habían hecho anteriormente. De hecho, los mismos estudiantes en algunos casos presentan contactos. Ellos dicen, de pronto en este país conozco a alguien y surge esto, y pues como profesores somos abiertos a permitir también eso. Bueno, no sé, Maggie, si gusta complementar. Sí, efectivamente, o sea, como les decía anteriormente, la idea, o sea, esta experiencia también nace como la motivación de que nuestros estudiantes puedan apropiar mejor el conocimiento y desarrollar mejor las competencias de unas asignaturas que ya están estipuladas en nuestro plan de estudio. Entonces, el desarrollar todo este proyecto pues hace que ellos se interesen, o sea, que ya no solo sea una simple asignatura a la que debo asistir por una nota o por una evaluación, como se pregunta, sino que es un proyecto en el cual también yo puedo expandir mis redes de contactos internacionales, puedo conocer otras culturas, puedo interactuar con personas de otros países y tenerlas también pues en mis contactos. Entonces, los estudiantes participan por medio de unas asignaturas que son o que deben cursar, pero además lo hacen con una motivación extra de pues, poder ganar todo el aprendizaje pues, que ya les hemos mencionado. Muchas gracias, Carolina. Creo que tenemos un muy buen tiempo para responder un par de preguntas que se encuentran en la aplicación. Entonces, me gustaría preguntarles cómo ven las facultades y las escuelas esta nueva modalidad. Bueno, en el caso de nuestra facultad, tenemos un apoyo de la facultad. De hecho, ya tenemos otros profesores que, teniendo en cuenta esa experiencia, han empezado a implementar como unas variaciones en sus clases. Hay un profesor, por ejemplo, en el área de marketing internacional. Uno de los ejercicios que él le coloca a sus estudiantes es que busquen emprendedores en otros países. ¿Ya? Entonces, los estudiantes hacen una actividad muy similar. La interacción es con colombianos que son emprendedores y de esa manera, pues, ellos muestran su experiencia de cómo fue que llegaron al país, cómo posicionaron un producto, cómo lo manejan, y el estudiante va asimilando eso. Entonces sí se deriva, y pues nosotros hemos hecho esta experiencia, nos ayudó a ganar pues un concurso de buenas prácticas internacionales en nuestra institución, y la idea cuando la presentamos en ese momento es hacerla extensiva a otras facultades, a otras disciplinas. En este caso, pues digamos que el manejo creería yo, metodológico con los estudiantes sería similar al que le estamos dando, pero la diferencia radicaría de pronto en el tipo de colaboradores que se puedan tener. Es decir, ya de pronto más relacionados a la carrera o la disciplina como tal con la que se vaya a manejar. Muchas gracias. Y de hecho, para complementar, José,
de hecho, ahora que pues hemos estado viendo toda esta contingencia, la experiencia que hemos tenido con estos proyectos nos ha ayudado muchísimo a desarrollar otras actividades. Por ejemplo, este año en nuestra universidad estamos celebrando el año francés como el año internacional. Entonces, pues gracias a toda esta experiencia que hemos tenido y algunos contactos que pues, nos han dejado todas las muestras formativas, hemos podido desarrollar varios webinars con emprendedores, con profesores y con personas del área de marketing, de comercio, de diseño. Y pues esto nos ha ayudado a cumplir con los indicadores que estábamos proponiéndonos para este año, independientemente de que de pronto esos eventos no se hayan podido celebrar presencialmente. Entonces aprovechamos pues también la virtualidad y toda la experiencia con el proyecto para poder desarrollar pues nuevas iniciativas y nuevos eventos en la universidad. Y eso pues le gusta a las facultades y es algo que pues se puede replicar en muchos ámbitos también pues de la universidad. Quiero agregar algo, y es también que todos estos ejercicios tienen como resultado, o vemos el impacto en que el estudiante se motiva a hacer un intercambio. Entonces ya pues dentro de la Facultad de Administración y Negocios vemos como estudiantes del programa de comercio están realizando o están solicitando intercambio con las universidades en convenio en Francia para hacer una doble titulación y continuar con sus estudios. ¿Cómo se ve esa evolución? Anteriormente el estudiante veía como la barrera, ya no solo el inglés, sino el francés, pero ya vemos que esos primeros indicios de esos estudiantes que ya están iniciando a hacer todos esos trámites y pues ya están hoy en día en el proceso de intercambio. Entonces estamos viendo cómo estos ejercicios, cómo estos proyectos que inician desde el aula tienen un impacto que se replica no solo en la Facultad de Administración y Negocios, sino que también es un modelo para las demás facultades de la universidad. Muchísimas gracias por responder todas las preguntas de nuestros participantes, por exponer y contarnos esta buena práctica que ustedes están realizando en la Universidad Simón Bolívar, y agradezco mucho la participación de ustedes y también la conexión y la activa participación en la sesión de nuestros participantes e invitados. Finalmente los quiero invitar a visitar los stands virtuales de nuestros expositores, donde podrán interactuar con más de 15 instituciones, incluidos nuestros patrocinadores Diamante, Plata y Oro. No sé, Carolina, no sé, Carlos, José, si quieren dar algunas palabras antes de cerrar esta sesión. Bueno, simplemente agradecerles a todos por mi parte. Bueno, ya tengo varios contactos ahí en el chat que pues me pondré con ellos en contacto más adelante. Y bueno, muchas gracias por asistir, mis compañeros. No, muchas gracias a todos por su atención, por haber estado aquí todo este tiempo, por haber escuchado nuestra práctica y sobre todo por los mensajes que estamos recibiendo en el chat. De verdad que es muy gratificante. Y gracias a ti, Ana, por la presentación. Todo el gusto. No, bueno, muchas gracias por el espacio, gracias por permitir brindar y dar a conocer cómo este proyecto se ejecuta dentro de la Facultad de Administración y Negocios y que enriquezca todo el tema de educación en los estudiantes. Entonces, muchas gracias. Un feliz día para todos. Recuerden que en la tarde tenemos más sesiones paralelas a las que ustedes están invitados a participar. Recuerden bajar la aplicación Cuba, donde pueden seleccionar y agendar a qué sesiones quieren participar. Un feliz día para todos.